Recording is on. Listo. Bienvenidos nuevamente a una nueva sesión. Espero que todos se encuentren muy bien, que todo vaya muy bien. Como les publiqué en el anuncio, es para continuar con todo lo que son los procesos matemáticos. El día de hoy vamos a seguir con otro componente para realizar una nueva evidencia. Listo. Voy a proceder por acá a compartir pantalla. Me dicen por favor si ven mi pantalla. Sí, profe. Gracias. Sí, señora. Entonces, continuando con el componente de matemáticas, vamos en el nivel medio. Este componente va dirigido como a geometría, ¿cierto? En donde empezamos con un reconocimiento de las figuras planas, que se consideran cualquier línea poligonal, curva o mixta, cerrada, que en realidad lo que genera es la conformación de una figura, ¿cierto? Bajo este concepto se consideran figuras planas o también se entienden como formas en dos dimensiones, porque en este caso pues no tenemos relieve ni volúmenes, entonces estamos hablando ya de figuras completamente planas que se conforman por líneas, curvas, rectas, cerradas. Entonces, dentro del mundo de las figuras, normalmente vamos a encontrar dos tipos. Polígonos, que se refieren a figuras planas que tienen ángulos definidos. Entonces, ya empiezan a partir de los triángulos, que forman ángulos definidos completos. Y de ahí en adelante, pues todos los que conocemos, triángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos, y de ahí en adelante, pues todas las que conocemos. Y curvas, todas aquellas figuras planas conformadas por líneas curvas. En este caso, las líneas curvas no estarían conformando un ángulo. ¿Cuáles tenemos en este caso? Círculos y óvalos. Entonces, digamos que planas que forman ángulos, planas circulares, ¿cierto? Vamos a empezar a reconocer las relaciones que vamos a encontrar con las figuras. Todas estas figuras conformadas planas tienen dos relaciones. ¿Qué relaciones encontramos? Una que es el perímetro. El perímetro se entiende o se conoce como hallar la suma de la longitud de todos sus lados. Entonces, en este caso me aparece el ejemplo del triángulo. El perímetro es igual a la suma de la longitud de los tres lados, lado A más lado B más lado C, ¿cierto? Entonces, perímetro, suma de la longitud de los lados por los cuales está conformada la figura plana, a partir de triángulo, cuadrado y todo esto de ahí en adelante. Y el área es una extensión de medida que se define como el espacio que se encuentra encerrado o delimitado dentro de los límites de la figura. Entonces, digamos que en este caso la relación entre perímetro y área es que el área es lo que está al interior de ese perímetro y lo podemos hallar pues teniendo en cuenta ciertas características que nos brinda en este caso la matemática enfocada a la geometría. En este caso de un mismo triángulo el área sería la multiplicación de la base por la altura dividido 2. Cada una de estas figuras planas pues tiene como una fórmula a seguir, ¿cierto? Entonces digamos que varía de figura plana en figura plana. ¿Qué relaciones encontramos? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. La del cuadrado, su perímetro es lado más lado más lado más lado, que el cuadrado está conformado por cuatro lados. En este caso sería el perímetro 4A, mientras que el área ya sería lado por lado, que sería traducido en A la 2, ¿cierto? El rectángulo, digamos que es una figura parecida al cuadrado, pero con dos lados más largos, entonces sería la suma de todos sus lados, A más B, que se traduciría en 2A más 2B, y su área sería expuesta con la fórmula A por B, que sería igual lado por lado. En este caso es igual A por B, ¿cierto? Ya el triángulo, como lo habíamos visto, su perímetro es la suma de los tres lados. Y el área ya sería, en este caso, la que habíamos dicho,
lado base, que en este caso es el lado A, por la altura del triángulo dividido 2. El rombo es igual a la suma de sus cuatro lados, entonces sería A más A más A, que es igual a 4A, pero el área ya sería diferente, pues porque este está conformado de una manera diferente, sería eh, la diagonal 1 por la diagonal 2 sobre 2. Otras figuras que podemos encontrar planas se conoce como paralelograma. Para poder hallar su perímetro, igual sería lado A más lado A más lado B más lado B. Esto sería igual a 2A más 2B, ¿cierto? Muy parecida a la del rectángulo. Y el área ya sería lado A, que en este caso es una de las bases, por la altura que se ve representada por H. Trapecio, como otras de las figuras que podemos conocer, es la suma de todos sus lados del perímetro A más B más C más D. Y ya el área sería hallada con la división de A más B sobre 2 y esto se multiplica por la altura. El polígono regular, entonces digamos el polígono son todas aquellas figuras que todos sus lados miden lo mismo, ¿cierto? Entonces empezamos con el pentágono, hexágono, heptágono, octágono, todos estos, y cómo se halla su área de su perímetro, entonces es la suma de todos sus lados, sean los que sean en este caso, por ejemplo, este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, sería A más A más A más A más A más A, que eso se traduciría en el número de lados por la longitud del lado, ¿cierto? Mientras que su área se hallaría con el perímetro por el apotema, que es la línea que va desde el centro de la figura hacia uno de sus lados sobre 2. Y la circunferencia o círculo, su perímetro se halla multiplicando 2 veces pi por el radio. Y pi se define como la constante 3,1416. Y su área sería 2 pi r al cuadrado, ya teniendo en cuenta todo el componente del círculo. Y así sucesivamente, hay muchas. Esta simplemente es un repaso de algunas que podemos encontrar. Nota importante o a tener en cuenta. Cuando se lleva a cabo alguna de las operaciones vistas anteriormente, se debe tener en cuenta las unidades que acompañan a cada resultado. Entonces, cada vez que nosotros hallemos las unidades de medida del área, son metros cuadrados, centímetros cuadrados o milímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque se está dando multiplicación de cada una de estas unidades, sean metros, centímetros o milímetros, ¿cierto? Entonces, todas las áreas, todos los resultados de áreas van a ir acompañados por su unidad de medida elevada al cuadrado. Mientras que el perímetro, como es suma de estas unidades, siempre va a ir solito, metros, centímetros, milímetros. ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Sí, señora. Sí, profe. Gracias. Listo, vamos a continuar. Un ejemplo muy sencillo. Se tiene un campo de siembra que cuenta con 170 metros de ancho y 28 metros de largo. Calcular el perímetro del campo y el área del campo. Bueno, me muestran una imagen, yo lo llevo a una imagen 2D en donde me dicen que el largo es 170 y el ancho es 28, 170 metros y 28 metros. ¿Cómo hallo el área? Lado por lado. Entonces, en este caso, 170 metros por 28 metros me da que el área de este campo es de 4.760 metros cuadrados, ¿cierto? Y pues ya el perímetro, ¿cuánto sería el perímetro? ¿Cuánto sería el perímetro, muchachos?
Muchachos, ¿alguien sabe cuál sería el perímetro? En este caso el perímetro sería la suma de todos sus lados, que sería 396 metros. Un ejemplo, hallemos el área de este triángulo isósceles, cuyos lados miden 10 centímetros. Y la fórmula es lado A por altura sobre 2. Da 50. Profe, me da 50. Muy bien, sería multiplicar 10 por 10 sobre 2. Sencillo, 100 sobre 2. Ya vimos lo que son las figuras planas, 2 dimensiones. Ahora vamos a hablar de los volúmenes. Los volúmenes ya es darle una extensión o una altura a esas figuras planas en una tercera dimensión. Las figuras planas van en 2 dimensiones, X, y para el volumen ya entra la variable, la dimensión Z, que en este caso es darle forma a la figura plana, ¿cierto? Entonces ya estaríamos hablando de que hay un largo, hay un ancho y en este caso ya aparece un alto. Teniendo en cuenta esto, la unidad de medida que va a acompañar estas respuestas siempre va a ser del volumen metros cúbicos, porque estamos multiplicando 3 unidades de medida. ¿Listo? ¿Qué volúmenes podemos tener en cuenta? El del cubo, el volumen del cubo es sus lados, 3 lados elevados al cuadrado. Base o largo, ancho y altura. El octaedro sería lo mismo, la multiplicación de sus lados, pero como estos lados ya no son iguales, sería A por B y por C. El prisma sería la base por la altura. La pirámide sería igual a la superficie de la base por altura sobre 3. Del cilindro sería pi radio al cuadrado por altura, que en este caso es el área por la altura. Del cono sería pi radio al cuadrado por altura sobre 3. Y el de la esfera sería 4/3 de la multiplicación de pi por radio al cubo. Estas son algunas de las que vamos a conocer. Las unidades de los volúmenes en comparación o en conversión las tenemos como que 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro, que es igual a 0.001 litros. En este caso es lo que puede estar contenido dentro del volumen. 1 decímetro cúbico son 100 centilitros, que es igual a 1000 mililitros, que es igual a 1 litro. Y 1 metro cuadrado sería igual a 1 litro. En trigonometría, después de ver la geometría, en trigonometría es la parte de la matemática que se encarga de estudiar y medir los triángulos y las relaciones entre sus ángulos y lados y sus funciones trigonométricas, que en este caso ya empezaríamos a hablar de las funciones que se conocen como seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿cierto? Eso lo vimos, pues, digamos, en geometría del colegio, que son las relaciones que existen entre los lados de los triángulos, ¿cierto? En este caso, la trigonometría viene acompañada de las funciones de un plano cartesiano, que un plano cartesiano es un sistema de coordenadas que están compuestas por 2 rectas perpendiculares. ¿Qué son perpendiculares? Son 2 rectas que una recae sobre la otra formando un ángulo de 90 grados, que es este ángulo que vemos acá, y que nos permite dar coordenadas para dar forma y sentido, pues, a lo que son los triángulos y sus movimientos. En el plano cartesiano está conformado por ejes. Eje horizontal conocido como el eje y eje vertical, eje horizontal conocido como el eje X y eje vertical conocido como el eje Y, ¿cierto? De coordenadas ordenadas.
Al ver esta figura, los planos cartesianos están conformados por 4 cuadrantes, cada uno conformado por un ángulo de 90 grados. Cabe decir que los cuadrantes en un plano cartesiano se leen en sentido antihorario. Entonces, cuadrante 1, sentido antihorario, cuadrante 2, continuamos cuadrante 3 y cuadrante 4. Los ángulos al estar compuestos de 4 cuadrantes, cada uno de estos es de 90 grados, pudiendo decir que al dar la vuelta completa de los cuadrantes, esto forma una circunferencia de 360 grados. La X se conoce como abscisa y la Y se conoce como ordenada. ¿Qué vamos a tener dentro de estos planos, dentro de estos cuadrantes? Entonces, los puntos en el plano cartesiano están ordenados en X y Y, o sea, siempre damos el valor de X y luego damos el valor de Y. Por lo tanto, debemos tener en cuenta en este caso que el punto 3,5 es tener 3 unidades en el eje Y, en el eje X, 3 unidades en este eje y 5 unidades en este eje para armar un cuadrado con un punto de encuentro, ¿cierto? En el cuadrante 1 debemos de tener en cuenta que ambos signos son positivos. En el cuadrante 2, la X va a ser negativa y la Y va a ser positiva. En el cuadrante 3, ambos son negativos, tanto el dato de X como el dato de Y. Y en el cuadrante 4, los datos de X son positivos y los datos de Y son negativos. Ejemplo, en el orden de ideas que acabamos de decir, me dan las coordenadas -4, 6, teniendo en cuenta que está ubicado a 4 unidades en el eje negativo X, 4 unidades en el eje negativo X y 6 unidades en el eje Y. ¿En qué cuadrante está ubicado ese punto, muchachos? En el segundo. Muy bien, en el segundo cuadrante, teniendo en cuenta que la X es negativa y la Y es positiva. Ese punto estaría ubicado en el cuadrante 2. Teniendo en cuenta ya cómo ubicamos los puntos, entonces, si yo digo -X -2 -5, sería -2 en el eje X y -5 en el eje Y. Entonces estaríamos hablando de que ese punto estaría ubicado en el cuadrante 3. Y si yo digo 3 -4, estaríamos hablando de 3 unidades en el eje X y -4 unidades en el eje Y, lo que me diría que estoy ubicada en el cuadrante 4. Teorema de Pitágoras. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras fue la relación que se hallaron entre los catetos o lados cortos del triángulo y la hipotenusa, que es el lado más largo. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Qué quiere decir? C, que en este caso es la hipotenusa, entonces el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. El cateto A es el cateto opuesto a la hipotenusa, C el opuesto. Y el cateto el cateto B es el cateto adyacente. Teniendo en cuenta la ecuación que tenemos, A2 es igual a C2 menos B2, B2 es igual a C2 menos A2, despejando la ecuación que acabamos de ver. Teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa es igual a cateto 1 a la 2 o el cateto A más el cateto 2 o B a la 2. Para poder resolver esto me dicen el siguiente ejercicio. Listo. Se necesita saber la hipotenusa de un rectángulo cuyo cateto opuesto mide 7 unidades y su cateto adyacente mide 9 unidades. Teniendo en cuenta, para resolver esto tenemos que cateto A, 7 unidades, cateto B, 9 unidades y necesito hallar la hipotenusa, que es C. Reemplazamos en la ecuación
Y para poder dar el resultado del cateto, de la hipotenusa, que está elevada al cuadrado, debemos sacar la raíz cuadrada de lo que me dio la suma de las potencias de los catetos opuestos y adyacentes. En este caso sería la raíz cuadrada de 130. En este caso, la hipotenusa de este rectángulo mide 11.4 unidades. ¿Cuánto sería la hipotenusa de este triángulo que tiene 12? Tenemos un triángulo con una hipotenusa de 12 unidades y un cateto opuesto de 6.5 unidades. ¿Cuál sería el valor del cateto adyacente teniendo en cuenta estas fórmulas? 12 mide la hipotenusa y 6.5 mide el cateto opuesto. ¿Cuánto mide el cateto adyacente? Profe, repito otra vez, por favor. Dime. ¿Me podía repetir otra vez, por favor? ¿Cuánto mide la hipotenusa? ¿Ve? ¿Cuánto mide el cateto adyacente de un triángulo que tiene una hipotenusa que mide 12 unidades y el cateto opuesto que mide 6.5? ¿Cuánto les dio? Profe, a mí me dio 10.09. 10.09, correcto. ¿Cómo se haría? Despejo el cateto adyacente que sería B a la 2 y sería igual a la hipotenusa a la 2 menos el cateto adyacente a la 2. 12 a la 2 me da 144, 6.5 a la 2 me da 42.25, hago la resta, me da 101.75 y lo que hago es sacarle la raíz cuadrada a este resultado. ¿Claro hasta ahí? Sí. Perfecto. Ay. Listo. Razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son el estudio de las relaciones que hay entre los catetos de sus respectivos ángulos, ¿cierto? Teniendo en cuenta un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto de 90 grados. ¿Qué relaciones hay? Entonces, el seno me relaciona el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno me relaciona el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente me relaciona el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Las razones trigonométricas son 6. Seno, coseno y tangente, que son las que estamos viendo.
y sus opuestos que son cotangente, secante y cosecante, que son las más utilizadas, las tres primeras, seno, coseno y tangente. Entonces, en este caso, se necesita saber el seno y el coseno y la tangente de un triángulo rectángulo cuyo cateto opuesto mide 7, cateto adyacente mide 9 y su hipotenusa mide 108, 10.08. ¿Cómo les daría el seno, el coseno y la tangente? ¿Alguien ya le dio? ¿Alguien logró encontrar las respuestas? No, profe, la verdad no, un poquito perdida. Listo, entonces, recordemos, para hallar el valor de seno,
se dice que es el cateto puesto sobre el valor de la hipotenusa. El cateto puesto mide 7 y la hipotenusa mide ¿cuánto? 10.8. 10.08. Entonces sería hacer la división entre estos dos elementos. 7 dividido 10.8, entonces el seno nos estaría dando 0.69. 0.69. El coseno es el cateto adyacente, que en este caso mide 9, dividida la hipotenusa, que es la misma 10.08. Para este caso, el coseno nos estaría dando 0.89 en aproximación. Y finalmente, la tangente me dice que es el cateto opuesto, que mide 7, sobre el cateto adyacente, que mide 9. En este caso, la tangente sería 77. 77,777, por allá llega el 8, ¿cierto? Entonces, en este caso, las relaciones catetos e hipotenusas para poder hallar seno, coseno y tangente es realizar las divisiones con los valores que nos están dando de las longitudes de los catetos y de las hipotenusas. Listo. Vamos a hacer algo. Vamos a dejar hasta hoy hasta acá, teniendo en cuenta pues que falta un poquito de información y de pronto ya sea muy tarde para el entendimiento. Lo que les voy a proponer es que al grupo les voy a mandar unos ejercicios relacionados con trigonométrica. Con trigonometría, figuras planas, figuras con volumen y la relación del seno, coseno, el tangente, la cotangente, la cosecante y la secante. ¿Listo? Para poder desarrollar estos conocimientos y poder continuar con los siguientes temas para no dejar una evidencia que de pronto les vaya a generar más dudas que cualquier otra cosa. ¿Les parece? Sí, señora. Sí, profe, sí. Y en ese caso, yo reviso si el día miércoles, esperen, yo reviso el calendario del día miércoles. El día miércoles no han puesto anuncios, pero entonces el día miércoles lo que podemos hacer es vernos nuevamente. Les explico la segunda parte para que les quede ya la evidencia. El miércoles revisamos los ejercicios para que hayan tenido claridad y de ahí pasamos a la siguiente partecita que nos queda faltando del tema para ya dejarles la evidencia. ¿Les parece? Sí, señora. Listo, entonces ahorita me voy a dedicar a hacer el taller y el tallercito con este tema se los subo al grupo mañana. Ese taller no sería entregable en la plataforma, sino que es para que ustedes practiquen los temas y los revisemos en la nueva sesión del día miércoles. ¿Listo? Vale, profe, sí, señora. Listo, entonces en este caso dejamos la sesión hasta el día de hoy. Día de mañana les estaría enviando el tallercito para que practiquemos y nos estaríamos viendo, si no programan nueva sesión, nos estaríamos viendo el miércoles a las 7 de la noche. ¿Les parece? Listo. Sí, señora. Listo, voy a proceder a parar la grabación.